Tratemos de entender un poquito más sobre esta distribución angular de la potencia incidente a través de trayectorias de distintos ángulos. Entonces voy a copiar la figura de abajo a la derecha, la vamos a necesitar, y vamos a llamar a esta cápsula densidad angular de potencia y su relación con la dispersión Doppler versus dispersión Doppler. Entonces vamos a suponer que la potencia que llega al receptor, esta llamada, lo que vamos a llamar la potencia incidente, tiene una cierta densidad angular de potencia. Entonces supongamos que la potencia incidente y la potencia incidente la vamos a llamar P sub I en el receptor tiene una llamada una llamada densidad angular de potencia. Y esta densidad angular de potencia la vamos a llamar P sub D, función del ángulo, y se mide en watts por radianes. ¿De qué se trata la potencia incidente? P sub I es la potencia total incidente antes, y esta parte es muy importante, de la inducción y superposición de ondas en la antena. Habíamos estado estudiando desvanecimiento Rayleigh como un fenómeno resultante de la superposición y suma constructiva o destructiva de ondas en los conductores de la antena. Aquí estamos hablando de una potencia incidente justo antes de que esa onda electromagnética se induzca en la antena y se genere esa cancelación, justo antes de que en un conductor eléctrico deje de saberse de qué dirección llegó una cierta energía. Por eso es que nos interesa aquí todavía preservar, a través de la potencia incidente, preservar una noción de origen direccional de cada una de las trayectorias de la potencia que está llegando a ese receptor. Por eso es importante dejar aquí claro que no es la potencia recibida que resulta después de la suma de ondas. Y con eso
Vamos a dejar aquí pegada la figura para que podamos referirnos a ella inmediatamente. Hablemos ahora un poquito todavía sobre P sub D. P sub D, en función del ángulo incidente, puede no ser homogénea. De hecho, pueden haber ángulos desde los cuales llega más potencia que otros. Sí, puede no ser homogénea. Y a partir de ella podemos definir una potencia, una distribución angular de potencia incidente. Y eso funciona de la siguiente forma. Supongan que tenemos esa distribución P minúscula de Z definida como nuestra distribución angular de potencia en watts por radián, y la dividimos por la potencia incidente total, todo lo que llega en potencia a la antena. Voy a agregar algo que no dije, que me parece que es importante complementar. Con la definición anterior, y con ello me refiero a la definición de potencia incidente como la potencia total incidente antes de la inducción, y esta noción de densidad angular de potencia, resulta que la integral entre 0 y 2pi sobre toda la circunferencia de la potencia incidente suma en total toda la potencia P sub i. Esa es la relación entre las dos potencias. Y con eso podemos definir esta distribución angular de potencia dividiendo una por la otra, y fíjese lo que ocurre. Si es que recordamos la definición de esa integral y ahora simplemente reemplazamos esto acá, vamos a tener que la integral de 0 a 2pi de P sub i por Pz de z, acá se cancela el P sub i de uno y de otro lado, entonces lo que obtenemos por acá es que esto es igual a la integral de 0 a 2pi P zeta de z igual 1. Es decir, esto acá es una densidad de probabilidad. La forma que lo hemos definido permite considerar esta distribución de color naranja de potencia incidente, considerarla como una densidad de probabilidad angular de potencia incidente. Y con esto ya nos vamos encaminando hacia un modelamiento matemático que nos permita entender bien la distribución real física de el efecto Doppler de la potencia de la dispersión Doppler. Entonces Pz es una densidad de probabilidad angular
de potencia incidente desde el ángulo Z, desde a lo largo de la circunferencia. Por ejemplo, si no tenemos más información, podríamos decir que P z es igual a 1 partido por 2pi, que no es otra cosa que la distribución uniforme entre 0 y 2pi.